compartirles, sobre todo que como cada día tenemos expositores de gran relevancia y aportes para las ciencias sociales, y Alexander, el profesor Alexander Aley es sociólogo, tiene una maestría en énfasis en gestión ambiental, docencia superior, una maestría en metodología de la investigación, es coordinador del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Política Social. Ha sido consultor en diversos temas como seguridad ciudadana, gestión de la información, desarrollo de intervenciones en prevención de violencia e iniciativas de emprendimiento juvenil. Se ha destacado en numerosos puestos donde ha sido consultor de la Organización Panamericana de la Salud. eh, También ha formado parte del equipo técnico del tercer informe de país de la ODM, de los censos también. Importante es que ha sido también coordinador y especialista en análisis estadístico y políticas de seguridad del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Ha participado en numerosos medios locales, eh, con sus artículos, con sus textos. Siempre colabora también en los proyectos de la facultad y participa en los seminarios. Definitivamente, el profesor Alexander seguirá con la discusión que hemos venido dando en este diplomado de políticas públicas, y esperemos que disfrutemos mucho seguramente su exposición. Profesor, tiene la sala por usted. Procedo también a darle permiso para compartir pantallas y así este lo amerita. Es correcto. Aún no tengo para compartir pantalla. Vale. ¿Todavía me habilitas? Sí, ya la habilito, profe. Ya la habilito. Listo, profe. ¿Qué va todavía? No, no me permite. Ahora sí. No, profe. Ahora sí. Sí, Excelente. ¿logras ver mi pantalla? Sí. Sí, déjame ponerla playado. Bien. Sí, buenas tardes. Yo quiero agradecer a la Dirección de Extensión de la Facultad de Humanidades, nuestra facultad, por esta gentil invitación. Mucho, y quiero comenzar por decir que mucho se habla, se dice, se comenta sobre el tema de seguridad, y así le denominan los medios de comunicación, así le denominan las personas, así le denominan los operadores públicos o de las instituciones públicas, los regentes de la política pública en materia, que realmente la denominación es seguridad ciudadana. Nuestro enfoque va a estar dirigido a un poco a clarificar, y no es que tengamos la verdad absoluta. Por el contrario, es un debate amplio, recurrente en la medida en que se dinamiza o hay una criminodinámica, como plantean nuestros amigos criminólogos y en particular el profesor Fernando Murray, en la medida en que se vaya dinamizando la realidad en materia de seguridad ciudadana o de la criminalidad y de la criminalidad, es importante que adquiere mayor relevancia. Y mayor relevancia no por lo que ocurre en algunos momentos, sino por las medidas que se están tomando a nivel de América Latina. Y vamos a tratar de ver un poco, explorar algunos modelos. Quiero comenzar por unas preguntas, por ejemplo, ¿qué es seguridad ciudadana? ¿Y qué factores están incidiendo? Y el debate, la entrada de la sociología es sumamente importante, porque le da una mirada más allá de lo legal y de lo penal y lo jurídico, porque se centra su debate en aquellos factores, evidentemente diversos, complejos, que generan un comportamiento de este tipo individual y colectivo. Pero además, cómo esos factores de alguna manera se van intercalando y se van de alguna manera complejizando unos con otros. Por otro lado, qué factores inciden, pero también si hay una política de seguridad ciudadana o seguridad pública, si es lo público o el ciudadano, el papel que juegan los medios de comunicación, y ahí es muy importante la incidencia que tienen estos
en la medida que se toman o las medidas que se toman. Y ahí vamos a aludir a lo que es el populismo penal y el populismo punitivo, por ejemplo, que sustenta muchas veces las acciones. Por otro lado, ¿cómo evalúa el país? ¿A qué nos referimos cuando tenemos una sociedad muy segura o no segura? ¿O cuál es precisamente la percepción de seguridad que es importante o de inseguridad ciudadana? ¿Y cuáles son los criterios para evaluar esto? Por otro lado, ¿estamos hablando de una percepción o estamos hablando de una realidad? Y ese es el gran debate. Para mí son elementos complementarios para el análisis. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, estamos hablando, señores, y no es seguridad pública, ¿eh? Estamos hablando del derecho, sí, de ese derecho que tenemos todos y todas de vivir seguros, de tener ese sentimiento de seguridad y de alguna manera que no existan esas amenazas cotidianas que afectan nuestro desenvolvimiento, que afectan nuestra vida, que afectan esa libertad y esa condición psíquica, cultural, por ejemplo, y que está vinculada al disfrute de los bienes, entendiendo el disfrute de los bienes, esa posibilidad de salir y compartir, de estar en un espacio determinado, sin el riesgo a ser víctima o a presenciar determinados hechos que alteren nuestra condición y nuestra convivencia. Y esto está consignado en los diferentes instrumentos de la OEA. Por otro lado, es la protección de ciertas opciones y oportunidades que tienen todas las personas. Pero también en este debate hay una condición de clase. ¿Quiénes viven más seguro y quiénes no? ¿Quiénes tienen mayores exposición a las condiciones de violencia o viven, cohabitan con condiciones de violencia o modelos de interacción violentos? Y ahí es muy práctica la respuesta. El 98% de los homicidios tienen como víctimas hombres y hombres jóvenes. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque quienes están interactuando con violencia y quiénes son las mayores víctimas. Y si tratamos de caracterizar, fenotípicamente la mayoría son de la población afrodescendiente. Y aquí, por favor, no entren en una estigmatización por cuestiones étnicas. Algo está ocurriendo con la población de hombres jóvenes, eh, fenotípicamente porque no se autodenominan como afrodescendientes. Entonces, estamos viendo que hay patrones y no son perfiles, los perfiles lo hacen en otros espacios. Hay patrones de comportamiento o de situaciones que nos pueden ayudar a dimensionar lo que está ocurriendo. Y es por eso que la seguridad ciudadana como tal debe estar consignada o debe estar enmarcada en un concepto de desarrollo. ¿Por qué? Considerando desarrollo como ampliación de oportunidades y considerando ese desarrollo lejos de las cuestiones económicas, esa visión economicista que tradicional no dice desarrollo es crecimiento económico, eso no es cierto. Pero además que corresponde a la situación social en la que viven los ciudadanos, a esa restrictibilidad que determinadas situaciones hoy por hoy, día a día nos ponen, pero que esa restrictividad y ese comportamiento está sustentado en condiciones sociales, económicas, políticas. Por eso que la respuesta debe ir de la mano de estas perspectivas, no únicamente, y lo planteo así porque pareciera ser, y a lo largo de la exposición vamos a plantear algunos conceptos, elaborados conjuntamente con el profesor Fernando Murray, de muchos años de abordaje del tema, de tratar de encontrar explicaciones dinámicas, complejas, pero también evolutivas, porque no, la teoría debe evolucionar y las explicaciones deben evolucionar porque es un proceso complejo. Entonces, reitero que es un derecho, es el derecho a la integridad personal, a la libertad, por ejemplo, a los aspectos físicos, ese derecho que tenemos de ejercer nuestras garantías individuales en una sociedad determinada, en un contexto determinado, sin amenazas de ningún tipo. ¿Por qué se evalúa y por qué es importante? ¿Y qué se evalúa, por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana? Estamos hablando de la formulación de las políticas públicas, pero además la implementación de todas las políticas y acciones que deben ir consignadas. Las llamadas acciones de seguridad preventiva que están centralizadas en la policía. ¿Y cómo se conjura el delito? ¿Cómo se conjura ese delito y por qué ocurre determinados delitos? Pero además, yo lanzo una pregunta, por ejemplo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de quién puede ser delincuente?
Y la respuesta la vamos a encontrar más adelante. Y quiero señalar también que el concepto de seguridad ciudadana no está solo. Él está anclado en una serie de condiciones y otros conceptos, un entramado de conceptos que tienen que ver con algo que denominaron en Naciones Unidas que es seguridad humana. Y es precisamente lo que nosotros estamos viviendo. Y sería propicio que ustedes cuestionaran realmente de toda esta batería de conceptos, realmente si hay o los ciudadanos tenemos esas condiciones. A partir de que es un derecho la seguridad ciudadana y evidentemente el concepto general seguridad humana, también hay un concepto de seguridad económica que está muy vinculada al tema del desempleo, el crecimiento económico y esa visión central que debe posicionar al ser humano, al individuo como sujeto de derecho en la mejora de sus condiciones de vida. Es decir, el carácter redistributivo de la economía está consignado en la política pública y política pública entendiendo en este contexto que estamos abordando la política pública en materia de seguridad ciudadana. Por otro lado, hay un concepto de seguridad alimentaria que es fundamental y que se articula también a la posibilidad de que las personas tengan determinado comportamiento y es la garantía de acceder a alimentos, a la posibilidad de alimentarse bajo determinadas condiciones de asequibilidad y costo, la disponibilidad de alimentos. Por otro lado, hay un concepto de seguridad en materia de salud. Y nosotros, el mundo experimentó la pandemia COVID, pero una pandemia COVID que no estuvo aislada por el ejercicio del virus o las manifestaciones del virus y el contagio. Estuvo caracterizada por condiciones, y una de las condiciones fue las condiciones de seguridad económica, se vio menoscabada, seguridad alimentaria, pero también seguridad laboral, por ejemplo, la seguridad personal. Entonces, cada uno de estos elementos está interconectados precisamente y sustenta la posibilidad y la variabilidad de las condiciones de seguridad ciudadana. Por otro lado, seguridad personal y la seguridad ciudadana, por ejemplo. ¿Quiénes están más expuestos o no a hechos violentos? ¿Quiénes están más expuestos o no a ser víctimas de delitos? Y ahí entran, por ejemplo, todos los registros administrativos y las encuestas de victimización como instrumentos de medición, objetivos y subjetivos. Seguridad comunitaria, qué es lo que ocurre en determinados espacios. Y hay la tendencia a estigmatizar los territorios. Esos que ustedes escuchan mediáticamente, zona rosa o zona roja, perdón, guarda relación con un proceso de estigmatización recurrente, complejo, que sin lugar a duda incide en los niveles de exclusión social, económica, laboral de determinada población, de aquella población que reside en esas zonas. Seguridad ambiental, cada día estamos expuestos a las recurrencias o las consecuencias del cambio climático y que también tiene que ver con esas condiciones de seguridad humana. Y sin lugar a duda, la seguridad política, evidentemente, y traigo a colación lo que ocurrió ayer en Bolivia por la intentona de golpe de Estado. Esa seguridad política tiene que ver con la estabilidad que nos brinda los llamados regímenes democráticos que cada día son más inestables frente a la emergencia de nuevos liderazgos y mesianismo que de alguna manera buscan esa ruptura con respecto a lo que existe, pero también una ruptura y un cambio que está vinculado a menoscabar las condiciones de aquellas personas de por sí ya vulnerables, caso Argentina, por ejemplo. Y los principios de la seguridad humana están centrados en las personas. Es necesario, cuando abordamos el concepto de seguridad ciudadana y seguridad humana, analizar la centralidad en las personas. ¿Cómo se han visto afectadas las personas? En algunos lados, por el modelo de seguridad pública o seguridad ciudadana que están implementando, caso El Salvador. Y más adelante vamos a un poco comentar, porque hay una tendencia a que lo que está ocurriendo en El Salvador es la panacea y es la respuesta a un problema extremadamente complejo, que pretenden abordarlo no por los factores que están incidiendo en ese comportamiento, sino por las expresiones que causan temor. Y ahí entra el populismo penal y el populismo punitivo. Pareciera ser que la respuesta es la cárcel y el aumento de pena. Y por otro lado, la seguridad humana
tiene que ver con un enfoque multisectorial. Es decir, se basa en la comprensión de la inseguridad, de cómo ésta se manifiesta. Por ejemplo, cómo se relaciona las condiciones de seguridad alimentaria con las condiciones económicas. Por ejemplo, cómo incide el porcentaje de personas desempleadas en el acceso a alimentos. Por ejemplo, quiénes realmente pueden acceder o no a alimentos. Y si esas personas que además de no poder acceder a alimentos tienen condiciones de violencia o son víctimas de violencia. Aquí algunas características, por ejemplo, rápidamente, la seguridad económica, como manifesté, tiene que ver con el tema de acceso a trabajo, al ingreso, por ejemplo. Si realmente el ingreso satisface las necesidades que tienen las personas para llevar una vida digna y decorosa. Por otro lado, ¿me escuchan? Por favor, ¿pueden cerrar el micrófono? Gracias. Y la seguridad alimentaria tiene que ver con la disponibilidad como partida de alimentos, seguridad, salud, el cuerpo sano, por ejemplo. Todo el mundo habla, por ejemplo, de una buena dieta y mantener las condiciones de salud. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Y qué tengo que hacer para acceder a alimentarme? En materia de seguridad ambiental, por ejemplo, o medioambiental, ya planteé el tema del cambio climático y la posibilidad, por ejemplo, que seamos víctimas de una nueva pandemia. Y es que, hombre, además de las condiciones de seguridad ciudadana global, también vivimos en un mundo extremadamente incierto. La volatilidad de los hechos sociales, por ejemplo, está afectando la posibilidad de que ejerzamos ese derecho a vivir seguro. Por otro lado, seguridad personal, que es la ausencia de violencia y cualquier violencia, porque no es solamente física, hay una violencia institucional en la medida de que se está negando la posibilidad de evolucionar con políticas públicas y políticas sociales que satisfagan las necesidades de las personas. La seguridad proporcionada por la comunidad que tiene que ver con determinados grupos étnicos que son sujetos de violencia o objeto de violencia, por ejemplo, el perfilamiento racial, étnico-racial dirigido a las personas afrodescendientes. Hay mayor probabilidad, y eso está comprobado por estudios, de que una persona afrodescendiente sea condenada por un delito X y con mayor severidad frente a una que no es afrodescendiente. Y hay parte de una visión sesgada de la justicia. Por otro lado, la seguridad política, que es el respeto a los derechos y las garantías individuales. Y aquí vemos una serie de expresiones, de ejemplos que de alguna manera están incidiendo. Por ejemplo, Panamá tiene una situación con la pobreza multidimensional muy grave. Casi el 90% de las comunidades de los corregimientos indígenas son pobres multidimensionales. Y la pobreza multidimensional no solamente tiene que ver con un tema de ingreso, es que ya ese modelo de medida ya fue superado. Tiene que ver con acceso a condiciones de agua, saneamiento, salud, trabajo, ingreso, educación, condiciones de la vivienda y de hacinamiento. Entonces, evidentemente, el abordaje frente a un indicador de este tipo, a condiciones de este tipo, tiene que ser integral. Cuando hablamos de los tres enfoques de la seguridad humana, estamos hablando, por ejemplo, de la paz. Y la paz no necesariamente tiene que ver con la ausencia de guerra. Rompamos con esa visión. Porque hablamos, por ejemplo, de que si no hay guerra hay paz. No, hay una cultura de paz que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades de las personas. En la medida que las personas tengan satisfechas sus necesidades, vamos a tener una sociedad más pacífica, una sociedad que puede de alguna manera encaminarse hacia una visión de desarrollo. Tiene que ver con un conjunto de derechos ligados y a la ruptura de esa visión de supervivencia, de que unos se están quedando atrás y otros están incluidos. Tiene que ver con el desarrollo, a vivir esa visión de desarrollo que es ampliación de las oportunidades, y tiene también que vivir con la garantía de derechos humanos. Entendiendo que el derecho humano, toda esa amalgama de normativas que deben estar consignadas y que de alguna manera son inherentes a la condición de ser humano. Aquí tenemos las dos perspectivas y de alguna manera quiero que reflexionen sobre lo que tenemos en el país, porque es sumamente importante. Cuando nosotros hablamos de seguridad ciudadana estamos hablando de un derecho, pero tenemos un enfoque, es que un enfoque integral que no está centrado en los estamentos de seguridad, está centrado en acciones operativas
encabezada por diferentes instituciones. Es decir, la visión de la seguridad pública queda relegada y la operatividad, la intervención y algo que llamamos centralidad policial queda en segundo plano. La seguridad ciudadana está dirigida a satisfacer la necesidad y de eso entra el modelo de prevención, que es un modelo integral, es un modelo humano, centrado en la necesidad de las personas. Por eso que todo el problema o el abordaje de la seguridad ciudadana es eminentemente social. Y es por eso que la sociología, como ciencia, nosotros los sociólogos y ustedes sociólogas, tenemos mucho que decir. La otra perspectiva de la seguridad pública es lo que históricamente hemos tenido, que está orientada a preservar el orden y el control social. Está consignada en un ambiente que propicia la convivencia, pero con orden y social. Y ahí evidentemente entra la visión de los estamentos de seguridad, esa visión que históricamente hemos visto y por eso que tenemos un Ministerio de Seguridad Pública, que es la respuesta, es el inicio y el fin para de alguna manera preservar eso que llamamos orden social, eliminar o reducir la alteración del orden público, pero, y aquí subrayo, pero sin incidir en los factores sociales, económicos y políticos que te generan las expresiones de criminalidad. Y en este marco entramos en los tipos de violencia, porque pareciera ser que todo el mundo apunta a que la violencia eminente en física. No, Panamá tiene un serio problema de violencia estructural generada de la misma gestión de las instituciones. No en vano somos el sexto país más desigual del mundo, no de América Latina. Esa parte ya la superamos. Estamos en el sexto lugar como más desigual del mundo. Y tenemos un problema estructural que es la desigualdad. O sea, el que más tiene 5 o 6 veces más que el que menos tiene. Y eso está dado por el índice de Gini como medida para dar expresión de la desigualdad. Por otro lado, también las condiciones de inequidad. No todo el mundo tiene acceso a las mismas condiciones. Y es por eso que el debate de derechos humanos aquí es importante. Porque si usted tiene acceso y el resto de la población no tiene, entonces no son derechos. Estamos hablando de agua, salud, educación, trabajo. No son derechos si usted tiene eso. Por el contrario, se convierten en privilegios y los privilegios son excluyentes de aquella población o aquella población en condiciones de vulnerabilidad. Por otro lado, tenemos contextos eminentemente violentos. Tenemos una operatividad policial que tiene niveles de focalización en determinados territorios y en otros no. Por ejemplo, desde la construcción de los conceptos, zona roja, por ejemplo, peligrosidad y todo lo demás, estos conceptos están dirigidos a determinada población, excluyendo a otras que aparentemente son, como quien dice, personas de bien. Y eso marca también una visión de estructuración o de clase social. Por otro lado, tenemos una profunda debilidad institucional y es por eso que la visión es central y no permea hacia lo local. Y sin lugar a duda, la violencia doméstica como hecho concreto es otra de las expresiones. La violencia doméstica es el delito que más ocurre. Pero ¿saben por qué no es mediáticamente vendible? Porque tan simple y sencillamente ocurre en lugares privados. Por otro lado, tenemos una visión patriarcal de que de alguna manera se sustenta este. Y tenemos violencia simbólica. Panamá es un país eminentemente racista. Y es por eso que quizá algunos de ustedes que están en este espacio con recurrencia le piden su identidad, lo que llaman cédula, porque hay una visión sesgada, estigmatizada de determinada población. Y de esa manera opera tanto el modelo policial, pero también el modelo judicial. Y ya lo planteé, la probabilidad, por ejemplo, que una persona afrodescendiente o indígena sea condenada con mayor severidad frente a un mismo delito, comparativamente con otra, que no pertenezca a este grupo étnico, es mayor. Y hay muchos mitos, por ejemplo, y quiero invitarlos a que por favor cuando analicen este tema, no lo vinculen al tema de pobreza, porque ese es un esquema ya superado. Hay colegas, por ejemplo, que han servido y que a los estamentos de seguridad de alguna manera dicen, bueno, los pobres, no podemos seguir criminalizando la pobreza, porque los pobres son víctimas también de una omisión institucional que no atendió sus necesidades, pero además
Cuando hablamos de quién puede cometer delito y elevamos la pregunta, ¿quién puede cometer delito? Cualquiera puede cometer un delito. Es más, los delitos tienen mayor diferenciación por un tipo de clase social o por condiciones de clase. Por otro lado, hay un mito que habla, por ejemplo, de que la delincuencia crece porque no hay leyes. Nosotros tenemos un código penal robusto, señores. Pero además, lo peor no es eso, lo peor es que un código penal evolutivo. Y evolutivo hacia endurecer las penas. Evolutivo hacia construir y reconstruir figuras y tipos penales que muchas veces están dirigidos a una población. Y esto ocurrió, por ejemplo, con la ley penal, ley 40 de responsabilidad penal de los adolescentes. Se ha modificado 7 veces. Y los menores de edad son imputables desde los 12 años, con medida de cumplimiento a los 14 y pena de 12 años por homicidio. Estamos hablando que tenemos un código penal progresivo, pero a determinada población y hacia determinada población. Por el contrario, no tenemos una visión regresiva de que si mejoran las condiciones podemos de alguna manera ir flexibilizando la penalización, porque la penalización, por ejemplo, no resuelve el problema, o la sobrepenalización no resuelve el problema. Por otro lado, tenemos una visión de que los homicidios son el delito por excelencia, y que si los homicidios se reducen, por ejemplo, vamos a tener mejores condiciones de seguridad. Eso es totalmente falso, porque los homicidios no representan ni el 2% de todo el mapa criminológico. Es más, casi el 65% de los delitos tienen que ver con delitos contra el patrimonio y violencia doméstica. Penas y cárcel, que es la respuesta del Salvador. Y traigo a El Salvador como un mal ejemplo, no como un buen ejemplo. Y ustedes dirán algunos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué así? Bueno, El Salvador tiene una deuda social y histórica. El problema del Salvador no es ahora, es un problema histórico. Pero además, la respuesta ha sido eminentemente punitiva y penal. Estamos hablando de más de 70.000 personas, independientemente de la actividad, que están privadas de libertad con condenas excesivas y además violación a los derechos humanos. Lo que pasa es que tenemos una sociedad que pide para otro lo que piensa que nunca le va a afectar. Pedimos severidad penal para unos, pensando que nunca eso nos va a afectar. Y quiero sustentar esto porque cualquiera puede ser delincuente, cualquiera puede cometer un delito. Y por otro lado, la tecnología. Aquí tenemos un determinismo tecnológico y tenemos históricamente que las videocámaras van a resolver o la cámara de seguridad van a resolver todo. No, por el contrario. Hemos sido testigos de una cantidad de delitos. Pero si eso no va de la mano de una reacción, no va de la mano de planes integrales, por ejemplo, en determinadas zonas no se va a resolver nada. Hemos explorado como país todas las manos duras, la mano blanda, la mano amiga, sin tocar las condiciones. Estamos tocando las expresiones y las consecuencias de la ausencia de política social o debilidad en la política social. Y por otro lado, otro de los mitos es que los jóvenes son delincuentes y de hecho se creó una secretaría que se llama CEPRED, que está en el Ministerio de Gobierno, para atender la delincuencia juvenil. Pero ¿cómo se previene la delincuencia en este país? ¿Cómo se previene la criminalidad? Únicamente con deporte, pensando que todo el mundo puede ejercer el fútbol o puede ser beisbolista, pero los jóvenes siguen en las peores condiciones de vida. Es más, la tasa más alta de desempleo la tienen los jóvenes en este país. Frente a ello y frente a los mitos operan dos elementos y dos conceptos muy importantes, que es el populismo punitivo, que tiene que ver con bajar el delito, que tiene que ver, perdón, con frenar la ansiedad ciudadana. Eso que llaman los medios de comunicación, ¿cuándo van a aumentar las penas? Por ahí hay una voz que dice que hay que aumentar las penas para la violencia doméstica. Eso es populismo punitivo. Elevar las penas y jugar con las penas, pero no para cambiar la situación de fondo, sino para bajar la ansiedad ciudadana. Y por otro lado tenemos el populismo penal, que tiene que ver con el endurecimiento del castigo. El endurecimiento del castigo, la edad, por ejemplo, bajar la edad de imputabilidad, abordar a otras poblaciones, generar mecanismos de estigmatización, precisamente para controlar o aparentemente controlar la situación hacia no tener un impacto real en la disminución de los delitos. Todo esto, y Panamá es testigo de ello, ha traído como consecuencia algo que llama a un criminólogo apellido Blas, español, Gil Blas,
que se denomina hiperinflación normativa. Nunca, nunca antes nosotros habíamos tenido tantas normas, a tal punto que no la conocemos. Eso no exime de que si la violamos, no porque no la conocíamos, no. Es que el proceso de normativización de la conducta, o de alguna manera esa ansiedad por buscar un orden, control social frente a la emergencia de nuevas formas o expresiones delincuenciales y criminales, ha traído consigo que la sociedad se monte en ese carrito y que los operadores institucionales de alguna manera encuentren en la generación y modificación de los códigos penales o el código penal una respuesta pareciera ser inmediata frente a lo que ocurre. Entonces, pretendiendo que el ostracismo y el encierro de una manera larga, extendida, extensa y la severidad frente al ejercicio o la aplicabilidad a la norma vaya a regular la conducta y que, por ejemplo, por un proceso de imitación no vuelva a ocurrir. Es lo que llamaba Foucault el proceso de ejemplarización. Si yo castigo a alguien severamente, lo más probable es que la conducta no se vuelva a repetir. Y esto plantea también un tema de determinismo. El determinismo es precisamente, y somos muy deterministas frente al tema, o tratar de explicar el concepto de seguridad ciudadana, o tratar de aplicar medidas. Y ese determinismo está sustentado en esa visión un poco distante de la realidad, pretendiendo explicar el hecho, la seguridad ciudadana como un hecho social complejo, conformado por diferentes elementos, pretendiendo explicarlo por un solo factor o factores, o tratando de buscar soluciones en una sola medida. Nada más errado que eso. Tiene que existir una formulación de un conglomerado de medidas. Y es por eso que América Latina, ustedes dirán, bueno, ¿qué está ocurriendo en Ecuador con el tema de las organizaciones criminales? Que al final ya no sabemos si es organización criminal o crimen organizado. En Panamá pareciera ser que la respuesta explicativa es que todo es crimen organizado. Pero también hay organizaciones o personas que se organizan para cometer delitos y América Latina tiene elementos condicionantes. Por ejemplo, es el continente con mayor inequidad, pero además hay una emergencia de la intolerancia, por ejemplo, todas las violencias y los delitos que son sujetos, por ejemplo, a la población LGTBQ. Hay un predominio religioso que de alguna manera marca, pero además la impunidad. Por ejemplo, Guatemala llegó a tener que el 95% de los homicidios nadie sabía que lo cometía, no había condena. Entonces eso es importante porque la impunidad de alguna manera, el ejercicio y la búsqueda de eficacia de los procesos de investigación judicial deben de alguna manera también garantizar condiciones de seguridad ciudadana. Los factores condicionantes, por ejemplo, están muy vinculados al entorno social. Por ejemplo, ¿por qué ocurre un delito? Y en Panamá ya no es, por ejemplo, excluyente o exclusivo los delitos de determinado territorio. Pareciera ser que hay una extensión y el delito tiene un comportamiento difuso. Es decir, puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier espacio, porque es parte de las expresiones. Pero si ustedes analizan ese comportamiento con respecto a lo que se hace, evidentemente hay mayor focalización y desde los medios siempre enfocan lo que hacen en los barrios con condiciones sociales determinadas, dejando de lado aquellos lugares que tienen determinada condición social alta, por ejemplo. Lo que ocurre en el hogar pareciera ser que la violencia doméstica, siendo el domingo, quiero que tomen nota de esto, el domingo es el día más violento en el país. Históricamente, prácticamente en los últimos 10 años se ha comportado así. Por otro lado, la educación, y no voy a hablar de la educación, porque aquí hay un determinismo también importante, que dice que, por ejemplo, que si el joven deserta el modelo educativo, es delincuente o es pandillero, eso no es cierto. Por el contrario, es estigmatizante sustentar y tratar de explicar la criminalidad por la deserción, porque la deserción es el resultado de condiciones sociales y económicas, inclusive institucionales, que afectan a determinada población. Solo basta con pensar que solamente el 52% de la población entre 11 y 17 años termina la escuela secundaria. ¿A dónde están? Y cuando tú los contrastas con la cifra de personas de menores de edad que cometen delitos o que están en condición de cumplimiento, solamente hay arriba de 1.500 o menos de 1.500.
Entonces es importante contrastar y cuestionar, por ejemplo, esta lectura que tienen algunos voceros en los medios de comunicación, tratando de explicar un hecho que es complejo con factores puntuales, sin hacer un análisis amplio de lo que ocurre y brindar a la ciudadanía elementos explicativos de lo que puede estar ocurriendo, y puede estar ocurriendo porque los factores pueden ser dinámicos. Hay un tema de moralidad y yo no voy a entrar profundamente en el debate porque la moralidad de alguna manera también es evolutiva. También hay una visión religiosa. Somos un país de mucho conservadurismo, pero de mucha criminalidad. Por ejemplo, la religión se ha convertido, por ejemplo, de alguna manera, en una pantalla para cometer determinados delitos. Y obviamente en una economía excluyente, una economía que no está centrada en mejorar las condiciones de vida de las personas. Hay quienes cometen delitos. Y lo planteé, cualquiera comete un delito. Y podríamos hacer un análisis tipológico, dependiendo del tipo de clase social, dependiendo del grupo étnico, del grupo de edad, si es hombre o es mujer. Y es importante porque también, producto de los análisis de la autora Carmen Anthony, también tenemos una visión de la criminalidad feminista o de las mujeres, por ejemplo, qué tipo de delito cometen las mujeres. Y no es comparativa con los hombres. No hay proporcionalidad. Cometen menos delitos, pero hay delitos específicos. Y esta es otra línea de investigación que se ha venido desarrollando históricamente. Por ejemplo, hay una teoría del paso al acto que tiene que ver con que hay personas que tradicionalmente, por ejemplo, cometen delito porque sí, porque el delito es oportuno. El delito está sustentado, por ejemplo, o la actividad de este tipo está sustentada, por ejemplo, en algunos casos por niveles de oportunidad. Y que de alguna manera no hay una diferencia en aquellos que llamamos los ciudadanos respetables. Y ya entramos en el debate de los delitos de cuello blanco, ciudadanos respetables, honorables, con aquellos que cometen delitos como plantea uno de los grandes juristas latinoamericanos, Zaffaroni, que los delitos de bagatela, aquel que sustrae, por ejemplo, una manguera del patio ajeno. No hay mayor diferencia. Tal vez sería el impacto que tiene el delito. Por ejemplo, tal vez producto del robo o el hurto de una manguera, usted pone reja en su casa. Pero pareciera ser que es imperceptible los delitos de cuello blanco, como la corrupción, por ejemplo. Que la tendencia parecía ser que se ha normalizado y tenemos una sociedad que normaliza la corrupción con un mecanismo de estatus, de acceso a un estatus socioeconómico. Y por eso es que es importante analizar las condiciones de peligrosidad sustentadas en un elemento o la probabilidad de que el sujeto llegue a cometer un acto delictivo. Por ejemplo, hay un ejemplo, un análisis, por ejemplo, que tiene que ver con el hecho de que en un espacio determinado hay un puesto de manzana, no está el vendedor. ¿Qué probabilidad hay de que un ciudadano tome una manzana sin pagarla? ¿O quién puede tomar la manzana sin pagarla, por ejemplo? Y un ejemplo concreto. Y al final llegamos al convencimiento de aquel que ve la oportunidad, no aquel que tiene la necesidad. Puede ser que todos tengamos la necesidad, pero no la tomamos, porque tenemos condiciones, tenemos autocontrol, que no nos permite dar ese paso. Pero aquel que ve la oportunidad, por ejemplo, también puede acceder a ella. Y hay tres tipos de factores, además de aquella libertad bueno, que el de hombre, el individuo comete delito porque sí o porque de alguna manera vio la oportunidad. Y tradicionalmente se aborda de que hay factores predisponentes, preparantes y desencadenantes. Y los predisponentes tienen que ver con una condición, y es una visión tradicional de la sociología criminológica, tiene que ver con una visión que hay condiciones, por ejemplo, psíquicas y psiquiátricas que de alguna manera inciden en ese comportamiento. Por otro lado, los factores preparantes tienen que ver con la provocación o el contexto en el cual ese individuo estaba. Un individuo, por ejemplo, que estaba consumiendo bebidas alcohólicas y de repente se forma una discusión. Hay factores preparantes como el consumo y de bebidas alcohólicas, el factor desencadenante, por ejemplo, que es como el factor final, el punto final, por ejemplo. Había una discusión recurrente y se encontraban dos personas y de alguna manera uno estaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas o algún tipo de droga y cometió el delito. Frente a ello, y se dice mucho, y yo creo que menos ahora que antes sí había
todo un debate de qué se medía como seguridad ciudadana y hay un campo institucional, por ejemplo. Y hay dos dimensiones, jóvenes. Hay una dimensión objetiva que tiene que ver con el hecho que ocurre y tiene que ver con los registros administrativos continuos, esos registros que llevan las instituciones de seguridad. Y la otra dimensión, que es la dimensión subjetiva, que es importante. Estas dos dimensiones no son excluyentes. Por el contrario, son dimensiones complementarias. Yo no puedo analizar las condiciones de seguridad ciudadana solamente con registros administrativos, porque muchos de esos registros administrativos son limitados. Muchos de esos registros administrativos tienen sesgo. Muchos de esos registros administrativos están sustentados en definiciones que no son. ¿Por qué? Porque cada indicador tiene una definición y hace referencia a un hecho. Tengo que complementarla con una dimensión subjetiva, por ejemplo, de conocer qué vive el ciudadano, cómo se siente el ciudadano, cuál es la lectura que tiene el ciudadano frente a ello. Y es por eso que la inseguridad es consecuencia, es una probabilidad, es un hecho real. Y la probabilidad, por ejemplo, de que una persona sea víctima o no. Y la probabilidad de que sea víctima o no está sustentada en factores sociales, por ejemplo, ambientales, está sustentada en factores económicos, que de alguna manera están incidiendo y transversalizan al individuo diariamente en su dinámica de vida. Y es por eso que el estudio de las condiciones de seguridad no debe limitarse solamente, como lo plantea la dimensión de los registros administrativos, a ese conteo que históricamente sale por ahí en los medios de comunicación. Hemos hecho no sé cuántos allanamientos, se han registrado no sé cuántos homicidios. Esa es una visión limitada del hecho. Frente a eso, la idea sería, y lo real sería, frente a esos 8 homicidios, ¿cuál es la percepción que tiene la persona sobre la seguridad ciudadana? O quienes, por ejemplo, han sido víctimas de delito y no lo denunciaron. Eso es importante, porque dice que hay que hacer algo, hay que ajustar las condiciones o la oferta institucional para, de alguna manera, sumar a las personas. Por ejemplo, ¿cómo se mide el delito? Y tiene que ver con las relaciones sociales, por ejemplo. ¿Qué es un delito? Y con las relaciones sociales que ocurren. Y hay niveles de medir la delincuencia. Por ejemplo, el primer nivel tiene que ver, lo vemos aquí de este esquema, tiene que ver con todos los delitos que ocurren. Todo lo que ocurre no se denuncia. De hecho, dependiendo del delito hay una tasa de omisión porque el ciudadano pondera la eficacia, pondera, por ejemplo, el miedo, pondera la posibilidad de ser víctima recurrente o de sufrir algún tipo de agresión por la denuncia. Entonces, no todos los delitos se denuncian. También hay una valoración, por ejemplo, de qué es delito o no. Por ejemplo, ocurre mucho con los delitos sexuales. Hay víctimas de delito sexual, por ejemplo, en determinado contexto, cuando es un contexto familiar, que consideran, por ejemplo, que el tocamiento de alguno de los miembros no es un delito. Entonces, hay que hacer el debate. ¿Qué consideran las personas delito, por ejemplo? O cómo valora, por ejemplo, una persona la pérdida de un celular. Quizás dependiendo del valor económico que tenga el celular. Y después de esto, entre los delitos que considera la víctima o el hecho que considera la víctima como delito y los delitos denunciados hay algo que se llama la cifra oculta. Lo que tradicionalmente se mal llama cifra negra, eso se denomina cifra oculta o delitos de omisión o la misión. Y posteriormente pasamos a delitos enjuiciados. Y lo real, por ejemplo, lo real, lo que ocurre, tiene que ver con los delitos sentenciados, que ahí es donde se comprueba de alguna manera el hecho y se vincula a una persona o varias personas a lo que ocurrió. Cuando medimos el sentimiento de seguridad, guarda relación y no siempre guarda relación con lo que ocurre. Por ejemplo, usted no puede ser víctima de delito, pero tiene miedo. Ayer, por ejemplo, ocurrió un intercambio de disparos entre la policía en un mall comercial y uno delincuente en un mall en San Miguelito. Ese simple hecho genera percepción de inseguridad. Quizás si en este momento usted encuesta a las personas que viven o que transitan por esa zona, seguramente van a decir que es una zona insegura y que evidentemente no van a asistir a ese centro comercial. Entonces el sentimiento de inseguridad es directamente proporcional, a veces es directamente proporcional a la probabilidad de ser víctima real. ¿Y quiénes son víctimas real? A partir del año 2010, por ejemplo, la Cámara de Comercio comenzó a hacer encuestas de victimización y en el 2016 el Ministerio de Seguridad hizo la única encuesta de
victimización. Y el promedio de victimización, el porcentaje de victimización en el país rondaba entre 10 y 14, por ejemplo, con una percepción de inseguridad arriba del 80%. Pero además las personas con ingresos inferiores a $400 eran las personas que sufrían los peores delitos y tenían mayor recurrencia a ser víctimas de delito. ¿Por qué? Esto estaba muy vinculado al entorno donde vivían, al tránsito de la zona y al nivel de exposición en determinada zona. Pero además esa encuesta de victimización, de alguna manera, sirvió para conocer algunas características de los hechos que de alguna manera no voy a entrar en detalle, pero sí es importante que de alguna manera se considere que las características del delito es importante conocerlas. ¿Por qué? Porque la política pública no puede estar sustentada en los registros administrativos. Tiene que abordar los diferentes principios, pero además tiene que ser una respuesta a lo que ocurre y tiene que ver también con un proceso de construcción no solamente y de dinamización de esa política. Cómo operativizarla y cómo llegar a niveles más simples, pero además una política que sea articulada. Y es por eso que la dimensión de la subjetividad debe estar consignada, por ejemplo, por las encuestas de opinión, las encuestas de profundidad, los análisis, que en eso la sociología a través del método y técnica de investigación tiene mucha expertise. Y es por eso que nuestra experiencia, conjuntamente con el profesor Fernando Murray, ha sido rescatar este tipo de instrumentos para promover una lectura más allá de lo institucional, más allá de lo policial, y una lectura centrada y consignada por el análisis conceptual, pero también con conocer a profundidad lo que ocurre en el país. Y aquí tenemos diferentes instrumentos y medidas dependiendo del tipo de fuente y cómo nosotros, y si ustedes están interesados, en el portal de la Cámara de Comercio, el Ministerio de Seguridad, el Instituto de Estadística y Censo, están los resultados de todas esas encuestas. Es importante plantearnos el uso de las encuestas de victimización, pero también revisar los registros administrativos. Y quiero recomendar el portal de la Procuraduría General de la Nación. Es el único portal de datos abierto en materia para conocer cuál es el comportamiento de algunos delitos y la existencia de algunas variables, por ejemplo, sexo de algunos delitos. Por ejemplo, ahí usted puede conocer que más del 75% de los homicidios son con arma de fuego. Y este dato es un dato durísimo para un país que tiene regulaciones de portabilidad y tenencia. Por otro lado, es importante analizar como respuesta al campo institucional qué tenemos como elementos normativos. Recientemente se lanzó con bombos y platillos una política criminológica y de hecho hay una dirección de política criminológica, pero evidentemente no va en consonancia con lo que está ocurriendo, porque no es formular el documento. Y quiero aclarar aquí, la política pública no es la ley. La ley le da estricto cumplimiento y ordenanza a ese instrumento. La política pública es el reconocimiento para, de alguna manera, brindarle derechos a determinada población. Y ese reconocimiento de que hay situaciones que tenemos que encararlas a través de lineamientos, principios, articulando programas, acciones, estrategias que vayan encaminadas a mejorar las condiciones. Pero aquí pareciera ser que formulamos política y nos quedamos en estrategias o acciones. Entonces hay toda una distorsión de la línea de planificación. Y cuando hablamos del gobierno de seguridad, estamos hablando de los gobiernos locales, por ejemplo, estamos hablando de la norma, estamos hablando del ente administrativo, estamos hablando de todo este sistema de prevención social de la violencia. Ojo, prevención social, no policial, porque la prevención es social, porque debe estar centrada en respuestas sociales, no respuestas policiales. Y es por eso que el debate de la prevención y la figura de la prevención o las acciones de prevención debe estar circunscrita a las instituciones sociales. Llámese el MIDE, Meduca, MINSA, no centrada en la policía, porque hemos hecho de la policía
Y obviamente es un ente muy benévolo, pero hemos hecho a la policía una superestructura, como que pareciera ser la respuesta para todo. Por otro lado, hay un sistema penitenciario, que es importante conocer la norma del sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque debe estar encargada de la rehabilitación, de alguna manera la resocialización en tercer nivel, y no debe estar aislado. Y miren ustedes la estructuración del sistema penitenciario. Está en el Ministerio de Gobierno, mientras que toda la formulación de la política en materia de seguridad pública, porque lo que tenemos es seguridad pública, está consignada en el Ministerio de Seguridad. También ese es un problema institucional. Y finalmente, quiero llamar la atención que es necesario las estadísticas para la toma de decisión. No podemos conocer lo que ocurre si no sabemos realmente cómo ocurre. Y el cómo ocurre es cualitativo. Va más allá de eso cuantitativo, de ese conteo de que tantos homicidios que suben, van a los homicidios. No, cómo ocurre, por qué se dan estos hechos. ¿Por qué se da el delito contra el patrimonio y si está vinculado a una condición de desigualdad o una condición de oportunidad? Y esto está vinculado a elementos complementarios y a ver el sistema, a ver la seguridad ciudadana como un sistema que está compuesto por diferentes partes, pero tiene un objetivo. Y el objetivo es garantizar ese derecho, que todos y todas vivamos libres de amenaza. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Buenas. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Bueno, buenas tardes, profesor. Buenas Desde, tardes, ¿cómo están? desde la óptica de los abogados, definitivamente siempre estamos pensando en los temas de criminalidad, de seguridad, y me parece que su clase ha sido muy clarificante por si alguien tuviera alguna duda de cómo se separa una cosa de la otra, pero mientras usted la daba, no podía dejar de pensar en un evento que pasó ayer en la tarde en el barrio donde yo crecí, que es Parque Lefebvre, donde de repente una gente en moto, al mejor estilo de nuestros vecinos de Bogotá, acribillaron a otro a sueldo. Entonces, sí, los temas de políticas públicas, de seguridad, de criminalística, criminología y todo, son interesantes doctrinalmente, pero pareciera que falta algo para que pase de la parte teórica a la práctica. No sé si este nuevo gobierno es el que va a traer esos cambios, pero la realidad es que el incremento en la criminalidad y la inseguridad que se vive es notable, ¿no? Es notable, muy, muy notable. Estas cosas uno las veía en las novelas colombianas, en las películas colombianas, pero ahora las estamos viviendo y parece que las estamos asimilando como parte de nuestra cultura. Ese sería mi comentario. En efecto, y es parte de la criminodinámica, los nuevos modus operandi, por ejemplo, lo que usted plantea, lo que denominan sicariato o expresiones, y yo no voy a entrar en esa visión un poco mediática, pero sí es parte de la criminodinámica y evidentemente es por eso que es importante caracterizar las diferentes expresiones, pero además los aspectos cualitativos de estas condiciones de seguridad ciudadana y cómo de alguna manera el ciudadano se siente frente a eso que usted evidenció o presenció y de alguna manera qué reacción ustedes tienen. Y frente a las reacciones pueden ser diversas, por ejemplo, hay una carrera por la tenencia de armas de fuego, hay una proliferación de polígonos de tiro, pero también el ciudadano está buscando alternativas, en estas alternativas muchas veces no son las mejores. Entonces es importante que ustedes deben de una manera amplia integrar el debate y sacar determinada figura y comenzar a repensar el modelo, comenzar a repensar las condiciones y comenzar a repensar la realidad que tenemos frente a todo este hecho y si realmente tenemos garantía o no de seguridad ciudadana. Otro comentario
Pregunta. Comentario, pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, profesor. Ezequiel Batista le saluda. Mire, de repente, en medidas de prevención, si hay por lo menos cuánto es un presupuesto para medidas de prevención, porque aquí solamente se crean cárceles, se compran cuestiones de represión, pero no se invierte en medidas de prevención. Antes, recuerdo en la época de los 80, estaba la escuela de Chapala, estaban otras instituciones donde se recogían niños en la calle que estaban en malos pasos y se les insertaba a estas escuelas donde se creaban técnicos, albañiles, profesionales que salían de ahí de esa escuela de corrección y salían como profesionales. Pero ahora mismo no veo instituciones donde se rescatan de niños en las calles, que andan en situaciones difíciles, por el ambiente, por tantas cosas, y se les involucra unas instituciones de prevención, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, si hay un estudio, hay un presupuesto designado a esto, o política designada a esto, porque ahora mismo se invierte en represión y en cárceles. Gracias, en el año 2020 se hizo el plan de prevención de las violencias dirigido hacia jóvenes. Lo que usted plantea es un modelo evidentemente superado, que son las instituciones tutelares, por ejemplo, Chapala, el Tribunal Tutelar de Menores. Es un modelo superado. La prevención evidentemente no debe implicar modelos de privación de libertad o cumplimiento tiene que ver con pobreza, acceso a educación. Es por ello de que el plan está, pero evidentemente, ¿qué es más rentable? Y hay que pensar, por ejemplo, para quienes operan, ¿quién es más rentable? ¿O qué es más rentable y qué tipo de medida es más rentable? Evidentemente, hay programas, por ejemplo, en Brasil que tienen que ver con escuelas abiertas, donde las escuelas están 24/7 operando. Y el chico, y saquemos de la ecuación, por ejemplo, que los jóvenes son los responsables. No, los jóvenes no son los responsables. Por el contrario, la criminalidad cometida por jóvenes es mínima. Lo que pasa es que adquiere un carácter mediático y además siempre van a buscar un culpable y los culpables son los más vulnerables. Y decía, las escuelas abiertas es exponer la posibilidad de que un joven o una persona vulnerable tenga un contexto seguro. Y por eso las escuelas son importantes, porque usted puede ofertar la posibilidad de mejorar condiciones de vida. Y por otro lado, siempre se ha pensado, y es recurrente, que la educación técnica es para personas que delinquen. Esto es falso. La educación técnica debe ser para determinada población con características y competencias determinadas. Entonces también vemos un conglomerado de medidas que guardan unos niveles de estigmatización terrible y que no ayudan a generar condiciones de oportunidades para todos y todas. Entonces sí hay, respondiendo a su pregunta de manera concreta, sí hay un plan de prevención de las violencias relacionadas con jóvenes, pero evidentemente falta la adopción del mismo. Se presentó y todo lo demás, y falta adopción, donde se identifican una serie de programas. Yo no sé si ustedes saben, pero hay 4 programas para empleo juvenil, activos desde hace muchísimos años. Hay todos los programas, por ejemplo, de emprendimiento juvenil, también están activos. Hay Capital de Semilla, por ejemplo. Pero ¿quién conoce eso? Y es también la posibilidad de que las instituciones se articulen con la realidad o con la demanda ciudadana. Eso es importante. ¿Otra pregunta o comentario?
¿Pregunta o comentario? Bien, no sé si la dirección de extensión está por aquí. Hola, buenas tardes, profesor. ¿Nadie tiene alguna otra consulta? Perfecto, de no haber otra consulta de parte del profesor Florencio Díaz, director de Extensión, Cultura y Educación Continua, le damos las gracias al profesor Alexander por el tiempo y la dedicación eh, el día de hoy en el Diplomado Internacional en Políticas Públicas. Nos vamos a un receso de unos 15-20 minutos mientras entra el profesor Murray, que sería el siguiente facilitador. Gracias. Hasta luego. Muchas Excelente. gracias, profesor Alexander. Que pase buenas tardes. Igual ustedes. Hasta pronto. ¿Qué tal, estimados? Continuamos con la sesión de hoy. Nos acompaña el profesor Fernando Murray, profesor del Departamento de Sociología, catedrático, magíster en Sociología Criminal, consultor y pionero en las políticas públicas sobre discapacidad, consultor para la generación de la política pública criminológica. Ha publicado diversos artículos, seguramente ustedes han podido ver alguno de ellos, y ha estado en diferentes medios también locales de Panamá, donde ha compartido sobre todo el saber de la sociología así como tal y el ejercicio de investigación. Muchas gracias, profesor Fernando, por estar con nosotros en esta sesión. Aquí voy a estar para asistirlo. Y bueno, el auditorio es todo suyo, profesor. Buenas tardes a todos los que de alguna forma u otra han participado en la organización de esta actividad en el marco del diplomado sobre políticas públicas en el contexto de la gobernabilidad, la gobernanza y la ciudadanía. Antes de iniciar, quisiera que me ayudara con la pantalla. Voy a compartir, voy a utilizar algunos recursos visuales. No sé si me están escuchando. Sí, Sí. sí, yo lo escucho. ¿Me pueden confirmar también, por favor, los otros de la sala? ¿Me escuchan? Sí se escucha. Eh, Hice llegar las imágenes, no sé si me han podido compartir la pantalla. ¿Está allí? ¿Están allí? Sí, Se ve se la ve muy bien su pantalla. presentación, profesor. Sí, Gracias. bien. Bueno, después de un tiempo muy prudente de no usar la plataforma, y eso es lo que me ha hecho iniciar casi en la raya, tuve que instalar la plataforma esta Zoom para poder estar a tiempo, ¿no? El tema que nos ocupa en la tarde de hoy, agradezco reiteradamente primero la organización y quienes acompañan en la dinámica misma del evento y que están presentes. Primero, comprender que el tema de las políticas en materia de abordaje, intervención, prevención, represión de la criminalidad, este tema es un tema complejo, inclusive un tema que ha generado algunas controversias frente al manejo conceptual y antes del manejo conceptual hasta el manejo nominal del tema. Por allí se confunde mucho política criminal con política criminológica, con política de seguridad ciudadana, con política victimológica, con política de seguridad pública. Y esa confusión nominal va más allá de lo nominal.
hay una confusión doctrinal, metodológica, bueno, y inicialmente epistemológica. Entonces, en la tarde de hoy, yo voy a intentar, en el tiempo que tenemos para tales fines, voy a intentar hacer primero una concentración de las políticas en esta materia, que son también muy particulares, que se diferencian de las políticas en salud, en discapacidad, en vivienda, porque por lo general en estas políticas los actores, la población beneficiada, la población focal, tiene participación en la génesis, en el desarrollo, en las demandas de las políticas. En este caso, quienes son usuarios, una parte de los usuarios, son antagonistas frente a la política, por ende no participan, porque estas políticas sirven en contra de ellos para generar mecanismos de control social y específicamente para generar represión. Es decir, por ejemplo, los privados de libertad o delincuentes no tienen voz ni voto en la génesis, gestión, desarrollo, en el pensamiento, en la creación de las políticas en esta materia, por un lado. Por otro lado, yo preferiría hablar de políticas en materia de criminalidad para reunirlas a todas y no solamente políticas públicas en seguridad ciudadana, porque estas son énfasis particulares y ese tema se lo voy a relevar al colega Alain, que ha hecho mucho trabajo en el tema, conjuntamente hemos trabajado y que eso amerita un enfoque también muy particular y muy profundo. Luego de esto voy a iniciar. Nuestro trabajo lo centramos en estos enfoques. Lo primero vamos a ver, vamos a hacer la introducción que hemos hecho parte ahora. Vamos a hacer una especie de arquetipos de las políticas públicas, porque estas son particulares, estas son reguladoras del comportamiento y sancionadoras, no como la de salud, ni vivienda, educación, que no están en el marco de la regulación de comportamientos. También vamos a ver una tipología que hay de políticas que también, al igual que el arquetipo, las ubica en este marco de la regulación del comportamiento, pero con una óptica un poco más compleja. Vamos a ver también las dimensiones de las políticas, vamos a ver cuando los destinatarios son antagonistas. Eso es importante, muy importante porque las políticas tienen una visión desde el punto de vista del poder y del control social, no desde el punto de vista de los actores sociales o de los vinculados dentro de la drama social o del drama social. Y también vamos a ver las dimensiones de las políticas públicas de criminalidad. Hay una dimensión de política criminal, como hace un momento mencioné, una dimensión de política criminológica, de seguridad ciudadana, de seguridad pública y política victimal para las víctimas. Bien. Y al final vamos a hacer una lectura sobre la política criminológica del Estado panameño, que de manera respetuosa digo que se presenta como si fuera un trabajo que tiene nueva vida, que recién en el 2022 el Estado tiene una política y yo quiero decirles que no. Desde hace más de 20 años, desde el Instituto de Criminología, trabajamos esta política criminológica. Sin embargo, yo le observo una serie de elementos que al final debo hacer algunos comentarios y que forma parte de una experiencia acumulada de mucha gente que ha trabajado, la doctora Carmen Anthony, ahora emérita, Marcela Márquez, muchos profesionales que han dedicado su vida al esfuerzo de esta tarea y que hoy día pareciera que se han invisibilizado frente a un documento que hoy cobra vigencia a través de una ley. También quiero aclarar que la ley no hace política. Y esa es una situación que en este país pareciera que se piensa que las leyes son políticas públicas y que las leyes son gestionadoras de política pública. Eso no es tan así. Bien. Como hace un momento señalaba, elaborar políticas públicas, temas que ustedes han venido observando, estudiando durante los meses que han durado este evento, este diplomado. Esta elaboración es, y en el caso de la criminalidad,
debe realizarse de forma sistemática, científica, al igual que las otras, porque el hecho criminal es un hecho dinámico, es un hecho cambiante, es un hecho que genera actores desde dos esquinas, una víctima, un victimario, genera también la construcción de un marco legal punitivo que sanciona, pero también demanda que en estas políticas intervengan acciones en materia de garantizar derechos. Es decir, la política en esta materia es una política que debe mirar también la garantía de derechos humanos a los que se ven envueltos en esta dinámica. El hecho social delictivo es un hecho que tiene dimensiones, por ende la política o las políticas en la materia, como se han denominado desde las diferentes perspectivas que he mencionado, deben abordar los diferentes niveles de interpretación del hecho. El crimen, que es el acto o el hecho, que es variante, que es determinado por la ley, porque si no está determinado por la ley no es delito, aunque hay conductas como son propias del estudio de la sociología, como las conductas desviadas, que algunas también son objeto de estas políticas, y eso a veces ni siquiera se reconoce, como por ejemplo necrofilia, zoofilia, que también deben ser parte de esta política y que no se consideran porque no son delitos. El criminal, que es el actor, pero ese actor, el criminal, el protagonista del hecho, tiene una contracara, una contraparte, que es la víctima. Por ende, la política criminológica debe entender también algo de victimología y que por lo general también se desconoce. Y esto es preocupante, es preocupante. Y por ende también las políticas en esta materia deben entender el hecho, que es el conjunto de delitos, la criminalidad, conjunto de hechos delictivos que ocurren en las sociedades, ¿no? Es que varía, cambia, aumenta de forma cuantitativa y cualitativa. Los esfuerzos en materia de política criminológica y que en el documento del cual les hablo de hace más de 20 años, que se desarrolló en el Instituto de Criminología con el grupo de investigadores que fui parte también de esta gestión, nosotros entendemos que la política es el nivel superior de los procesos de planificación y la política no es plan. Y yo he observado que en el documento se habla de plan de política y no puede haber plan de política. En la jerarquía, como saben todos, en materia de planificación, las políticas es el nivel superior. Los planes vienen después, planes, programas y demás estrategias y demás niveles donde se desdobla la acción. Entonces nosotros, cuando elaboramos el primer documento, que aquí lo tengo en mano, nosotros hablamos de principios rectores y hablamos de ejes también rectores fundamentales. Y en la política criminológica debe contener estos ejes rectores. Y el documento que yo encuentro validado o aprobado por el presidente Nito, y no encuentro ejes rectores. Y los ejes rectores originales eran derechos humanos y sobre todo el respeto a los derechos humanos, prevención integral, seguridad ciudadana, que también puede ser una forma de política, también, porque hay una política de seguridad ciudadana, justicia social, que haya una justicia que no responda a intereses y que no sea selectiva ni caballerosa frente a quién o quienes cometan los actos criminales, que entienda que hay delitos desde los más comunes y simples hasta delitos de cuello blanco, corporativos, organizados, y que no mire la criminalidad en función al agente o al sujeto. Eso debe estar presente en la política criminológica y creo que a veces no está presente ni en las políticas ni en las acciones, porque como sabemos todo, hay justicia selectiva, hay justicia que está próxima, hay acciones tan próximas a la criminalidad que se obvian, y por ahí yo creo que hace falta estas situaciones, estos niveles o principios. Desarrollo humano sostenible, que es un eje transversal y que debe estar presente. La participación ciudadana y educación para la cultura de paz. Estos son ejes rectores que se desdoblan en una serie de tareas concretas, diseminadas y complejas. Creo que es importante destacar esto.
Hablar también de política criminológica no es nada nuevo. Imagínense, el padre de la sociología criminológica, Enrico Ferri, hace tantos años, hace casi 200 años, Enrico Ferri habla, sociólogo, criminólogo, penalista, politólogo, hablaba de que, y tuvo encuentros fuertes con Lombroso, de que el delito había que estudiarlo de forma anticipada, no desde el delito mismo, sino desde las situaciones que creaban condiciones de desigualdad e inequidad en la sociedad. Y él planteó que debería existir sustitutivos penales como propuestas en lo político, económico, social, civil, administrativo, etcétera, que pudieran servir como formas como elementos de reforma social orientada a disminuir las causas del delito y las transgresiones de la ley. Y que las medidas estas exactamente no tenían que ser penales. Enrico Ferri, 1856-1929. No es nada nuevo. Entonces, aquí lo que ocurre es que los estados, con esa mentalidad de populismo penal y de control social represivo, piensan, creen y todavía sustentan que la ley penal evita delitos. Todo lo contrario, la ley penal crea delitos. Si no, hay que leer, solamente léanse a Raúl Zaffaroni, un penalista argentino. La ley penal crea delitos. Enrico Ferri. En esos sustitutivos penales, Ferri presentó las evidencias más claras de políticas públicas en materia de abordaje de la criminalidad que nosotros podemos pensar y que hoy día muchas sociedades abrogan esta causa, esta propuesta, como si fuera una propuesta de este siglo. Miren, sin tanta tecnología, sino con la comprensión de la sociedad y de los hechos sociales como el delito. Eso es lo importante. Y que en países como el nuestro, esa comprensión dista mucho de ser realidad. Y se lo digo con experiencia y con causa. 40 años viendo esto y que la ley no va a resolver un problema que tiene otra génesis. Y que los sociólogos tienen mucha tarea, igual que otros cientistas, los criminólogos. Y que la sociología, sobre todo, que tiene la base fundamental de teorías y teóricos, nos permite tener una ventaja absoluta y relativa sobre la interpretación y la comprensión del hecho criminal. Los arquetipos de las políticas públicas. ¿Por qué arquetipos? Porque son acciones que se construyen, donde hay diferentes actores. Todos sabemos que los actores, por ejemplo, son gubernamentales y no gubernamentales, donde participan diferentes sectores vinculados y preocupados por la temática, especialistas, conocedores, comunidades. En el ámbito no gubernamental hay sindicatos, iglesias, asociaciones. Yo creo que esto está sobreentendido, pero no está de más por los propósitos que a continuación quiero presentar. Por ejemplo, es importante ver los instrumentos que se utilizan para garantizar que la política responda a la acción del hecho que se va a abordar. Y en materia de criminalidad, seguridad ciudadana, seguridad pública o como querramos llamar el evento frente a la criminalidad, las políticas son argumentadas o se agrupan en estos 6 instrumentos. No voy a dedicarme a leer los instrumentos, voy a hacer énfasis en el tercer renglón que habla de los instrumentos de regulación, de regular directamente el comportamiento. Esto ocurre en las políticas en materia de criminalidad y que no ocurre en otras políticas que se ubicarán en los diferentes instrumentos de regulación que aparecen en el dispositivo que acabo de presentar. Regular directamente el comportamiento. En esta materia, esa es la tarea de las políticas criminológicas. Y en esa misma materia y en ese mismo orden, hay una tipología de políticas que regulan el comportamiento. Y en esta tipología, en el segundo grupo, también voy a resumir la lectura de los otros, se habla de las políticas distributivas, regulatorias, autorregulatorias
y redistributiva. En ese grupo es donde se debe concentrar el esfuerzo metodológico, epistemológico, en el momento que uno va a armar una política. Por eso le hablé de principios rectores. Y en la política que hoy se presenta como una varita mágica, y eso hay que quedar claro, las políticas no son varitas mágicas, se deben desdoblar en planes, programas, y el que no sabe de planificación no puede ejecutar política, ¿ah? Porque no sabe cómo se articula. Ellas no son la varita que utiliza el Señor de los Anillos, por darle una interpretación humorística, ¿no? Pero pareciera que se cree que eso ocurre en este país así. Y en esta materia de la regulación, hay que crear los instrumentos regulatorios sin exigirse o sin exagerar el uso de los mecanismos de control social, punitivos, represivos, penales, antijurídicos. Eso no puede, debe haber un balance y sobre todo un balance que le dé más fortaleza a la acción preventiva, evitativa, educativa y de intervención frente al hecho. Esta situación que ahora presentamos, cuando los destinatarios, las políticas públicas son los antagonistas, ese otro elemento hace o enrarece o le distorsiona la dinámica de las políticas en esta materia. El actor no puede tomar decisiones, o uno de los actores sobre el cual descansa gran peso de la política, que son los delincuentes, ¿ah? Que son los transgresores de la ley, que son las personas que están privadas de libertad. Entonces, esta condición hace que el diseño de las políticas estén muchas veces independientes del destinatario final. Y por ende, hay quienes piensan por el destinatario. Y en ese pensamiento por el destinatario, a veces hay exceso frente a la garantía de los derechos de aquella persona donde se va a orientar. En materia de salud, no ocurre así. Los pacientes, los familiares de pacientes, los médicos, todos los actores, los especialistas, todos los actores tienen participación y vigencia en el evento, en este caso. Entonces, esto llama la atención y por eso hace que a veces hay excesos en este tipo de política. Excesos que violan, reitero, derechos fundamentales. Y a veces esto, cuando observamos y observo yo el vecino país, donde hay aplausos frente a cómo hay una esclavización de la privación de libertad, cómo los priva de libertad en el régimen de Bukele, así muy ordenaditos, así genuflexos, con la mano en la cabeza. Eso no es por obediencia debida que ocurría en las sociedades primitivas, que había una obediencia, había una regulación mágica, espiritual, suprema. No, no, no. Es que porque han soportado garrotazos antes. ¿Ah? Entonces, no nos confundamos. No aplaudamos lo que las cámaras esconden. O sea, aquí hay, en este país, y en muchos otros, hay unos fans de Bukele y de ese régimen, donde la cárcel se ha convertido en una fábrica. Y por ende, les remito a que lean a Máximo Pavarini, que habla de las cárceles como explotación y como centro de explotación de la condición humana. Fábrica de hombres, Máximo Pavarini. Entonces, debe quedar claro eso. Dimensiones de las políticas públicas en materia de criminalidad. Esa dimensionalidad es producto de lo que hemos venido señalando. Hay diferentes denominaciones, interpretaciones, abordajes, pero es importante señalar que a inicios de las políticas y inspirado también en la tarea de Enrico Ferri, se hablaba de política criminal. Esa visión de criminal apunta a que las políticas estaban orientadas fundamentalmente al sujeto protagónico, actor del hecho delictivo.
al victimario, al criminal. Sin embargo, los esfuerzos, o la mayoría de los esfuerzos, eran esfuerzos represivos. Y hoy día todavía quienes sustentan la importancia de la política criminal y por ende, y por lo general, esos que sustentan son los que forman parte de las filas de las fuerzas públicas, policías, sistema penal, que ve la acción criminal como una forma, como la sanción, como una forma de instrumento que va a garantizar y va a erradicar el delito. El delito no se va a erradicar. ¿Ah? Que forma parte de la sociedad, de la estructura de inequidad, desigualdad, pobreza, marginalidad que existe en las sociedades. Entonces eso es erradicar, a menos que nos aferremos al modelo Bukele y hagamos o construyamos cárceles que alberguen a 1,5 millones de personas. Y como somos 4 millones, podemos hacer una de 2,5 millones y erradicamos la criminalidad. Así la podemos erradicar. Política criminológica, que es el concepto científico porque hace alusión a que es la ciencia criminológica, que es la ciencia que sintetiza la doctrina sociológica, antropológica, psicológica del derecho penal y demás disciplinas para hacer interpretación del delito. Y el maestro Luis Rodríguez Manzanera, destacado criminólogo mexicano, plantea que la política criminológica debe ser esto, lo que ahí se plantea, una investigación científica que aborde a los niveles de interpretación, crimen, criminal, criminalidad, y también la reacción social frente al delito. Reacción social frente al delito que puede ser formal o informal, a través de conductas o de acciones persuasivas o a través de acciones coercitivas. Eso es importante tenerlo bien claro. Y que la prevención debe ser la lógica o el instrumento por excelencia. Pero como es más costosa en términos de tiempo, inversión y en términos de atención, es más fácil reprimir que prevenir. Mucho más fácil. Y los estados, las poblaciones apuntan a eso. Reprimamos, aumentemos las penas, mano más dura, otra más dura, las armas, y es curioso, ¿no?, que muchos de los que salen en nuestros medios argumentando ley sobre armas es porque tienen negocio de armas, y es contradictorio, ¿no? Como yo tengo un negocio de armas, vamos a vender armas, y convirtamos esto en un escenario del viejo oeste donde la ley más fuerte sea la que regule, y puede ocurrir, es la que regule y nos dé paz social, por temor, ¿no? Política de seguridad ciudadana. En mi opinión, estas políticas garantizan, son las que más garantizan derechos. No voy a entrar en detalles. Estas políticas van más allá de atender o garantizar o de alguna forma prevenir el delito. Estas políticas tienen que ver con otra serie de derechos, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, a la inviolabilidad de domicilio, a la libertad, a la recreación, a la salud, a la educación. Esto lo voy a dejar en manos del colega Len, que tiene una vasta experiencia en el tema, para que desarrolle estos aspectos de la política de seguridad ciudadana. Continuamos. Las políticas de seguridad pública. Estas políticas se ubican más en el campo de lo geopolítico, más en el campo de las instituciones encargadas de garantizar seguridad en materia de seguridad pública y en materia de seguridad frente al delito, policías y otros estamentos. La seguridad pública es la seguridad del Estado, que habla de la presencia o participación de los gendarmes, de la policía, de los ejércitos, de la custodia de fronteras, ríos, mares, costas, islas, y que garantice también la protección del Estado frente a amenazas simétricas o geopolíticas que se dan en la región. Estas políticas de alguna forma también garantizan la represión frente a delitos o macrocriminalidad. Macrocriminales, entiéndase por macrocriminalidad, delincuencia organizada, corrupción,
tráfico de droga, trata de personas y diferentes temas conexos. Por ende, no nos compete a nosotros esa política como sociólogos. Política victimológica, que también es una deuda. Y, por ejemplo, en Panamá nosotros, en materia de victimología, muy pocas personas trabajamos el tema de victimología. México, por ejemplo, ya no está trabajando mucha criminología, están trabajando victimología, porque comprenden que si hay una población que comprenda que la vulnerabilidad y la victimización es producto de una dinámica cada vez más creciente, donde hay una sociedad que vulnera, que, que provee o predispone condiciones cada día más victimal y que hay víctimas por diferentes condiciones, por diferentes situaciones, víctimas de género, víctimas por condiciones étnicas, víctimas por pobreza, por marginalidad, víctimas por el Estado, por la institucionalidad, víctimas por la pobreza, etc. Entonces, este tema de la victimología es un tema importante y que amerita, y que no solamente debe abordarse por la victimización al delito, pero que es parte de, pero que esa es la dinámica y es la condición que demanda los esfuerzos en materia de política en la actualidad, con todo y la presencia de los ciberdelitos que generan víctimas que están muy distantes y hasta desconectados del victimario. Es importante tener esto bien claro. Bien, luego de haber observado, haber expuesto los contenidos anteriores, creo que la política criminológica del Estado panameño, que se presentó hace un par de años, producto de que el gobierno del presidente Nito Cortizo aprobó esta política, es importante señalar que esta política, en una primera reunión, creo que tenía yo 30 años, 20 y tantos de años, se hizo una primera reunión y un primer esfuerzo colectivo por establecer nexos simétricos, ordenados, participativos de interpretación del hecho criminal. Hubo presencia casi alrededor de 50 organizaciones de instituciones formales, gubernamentales, no gubernamentales, diferentes actores. Eso se realizó en el domo de la Universidad de Panamá y recuerdo muy bien que no había tanta tecnología como ahora. Recuerdo que tuvimos que trabajar las matrices a mano con papelógrafo. Y fue un esfuerzo que fue cada año, hace más de 30 años, mirado con desprecio por parte de la autoridad. Digo desprecio porque creo que es calificativo, porque era más fácil contratar a un especialista, a un pseudoespecialista, que aquí se trajo muchos, puedo mencionar un nombre, Fruling. Se trajo un Fruling que tenía el país en cada gestión de gobierno con la varita mágica a traer un modelo extranjerizante chileno para resolver un problema que tiene una base, un cimiento cultural. La criminalidad es cultural también, es social, es cultural. Y cada 5 años traían a Fruling. Yo siempre le comparto al colega Alain que esta película yo la he visto 8 por 5, 40. Yo lo he visto hace los 40 años que tengo de experiencia docente. Cada 5 años he visto esta experiencia. Aparece una magia y la población se engancha con esta realidad. Y el tema de la criminalidad se convierte en un tema que pasa por ser un negocio de grandes sectores y que al final no se aborda el tema con los niveles de profundidad y complejidad que el Estado amerita. Yo no voy a entrar en detalle de la política criminológica, la ley número 38, que es la recientemente, pero me voy a permitir, ustedes pueden buscarla, es el decreto ejecutivo número 111 del 13 de julio del 2023,
que reglamenta la ley 328 que aparece ahí señalada del 10 de octubre del 22 que establece la política criminológica. Este documento que tengo en mis manos, yo no me encuentro ningún principio rector. Yo no sé cómo una política no tiene principios rectores, pero sí encuentro un artículo 3 que dice lo siguiente. Miren, los siguientes conceptos comprenden el significado que tiene la política criminológica. Yo no puedo comprender cómo una política se comprende con conceptos. Entonces hacen o construyen un glosario de conceptos. Y quiero, en los que están acá presentes, por favor, lleven el mensaje. Conceptos, conducta delictiva, criminología, dependencia química, estrategia, fenómenos criminológicos, integración, interdisciplinario, política criminológica, programa, proyecto, rehabilitación efectiva, reintegración, resolución, riesgo social, prevención, programa de prevención, seguridad ciudadana, integración, eficacia efectiva, reciprocidad, accesibilidad. Esos conceptos son los que comprenden la política criminológica del Estado panameño. Reitero, lo miro y me espanto de que una política descanse sobre conceptos. Otra cosa, el artículo 2, y búsquenlo, dicen los principios de estrategia, los principios y estrategias establecidas en los artículos 5, 6 y la ley 328 del 2022 serán aplicados al Plan Nacional de la Política Criminológica con Visión de Estado. Yo creo que Cantinflas redactó esto. Al Plan Nacional de la Política Criminológica. Por fin, ¿es una política o un plan nacional? Y el plan, si es un plan nacional, un plan no puede estar por encima en jerarquía de planificación de una política criminológica. Me da dolor ajeno y vergüenza esto. Voy a terminar allí y muchas gracias por permitirme comunicarme. Gracias. Muchas gracias, profesor Fernando. Invitamos a la sala a que realicen sus consultas, sus comentarios respecto a la temática que el profesor ha compartido con nosotros el día de hoy. ¿Alguna pregunta, sugerencia, comentario? Buenas tardes, profesor Murray. Saludos. Buenas tardes. Bueno, sí, mire, siempre se comenta en los temas criminales, cuando son crímenes, asalto, narcotráfico, etcétera, todos esos tipos de crímenes son los que siempre se mencionan, pero nadie por ningún lado menciona todos los crímenes atroces que se hicieron en la persecución de dirigentes a través de la historia. Eso lo mantiene al anonimato. Prácticamente los crímenes también que se hacen en el sector público, cuando se roban las partidas, cuando se roban el erario público, eso no lo incluye como crimen, y principalmente a los dirigentes que por años de años han perseguido por diferentes gobiernos dictatoriales. Eso nunca se ha condenado, no he visto hasta ahora pues que eso se le considere como crimen, simplemente persecución política o otro nombre. Mire, Gracias. le agradezco la pregunta y creo que eso hace más evidente lo que yo hace un momento señalé cuando hablé de los principios rectores, justicia social, ¿ah? La justicia social, respeto a los derechos humanos. Y en este país se criminalizan las protestas públicas, se persiguen a dirigentes políticos, como usted bien señala, eh, los delincuentes de cuello blanco se hacen dueños de la cosa pública, grandes funcionarios. Yo he visto hace poco un comisionado de la policía, fue detenido por cargamento de droga, ahora tiene gargantazo, ahora le da una medida eh, de casa por cárcel. Y es así precisamente. Si una política se construye con una visión solamente mirando o sobremirando, porque es sobremirando a los delitos a los delitos comunes, y que por ende esos delitos comunes los participantes son personas comunes y corrientes, se van a dar estas situaciones que usted bien menciona. Pero si no hay ejes rectores como porque yo mencioné aquí, justicia social, todos esos atropellos, todos los actos horrendos que se cometieron en la invasión, en el golpe, en los diferentes golpes, en el golpe de Estado,
en la invasión a Panamá, eso queda oculto, queda indiferente y se justifica frente a una política criminológica que persigue solamente a la población de ciudadanos comunes. Yo creo que lo que usted plantea, con justa causa, se lo valoro y reitero que eso fue uno de los planteamientos iniciales cuando comencé mi exposición. La política debe tener principios rectores, que no son principios que claudiquen, sino que miren para atrás y para adelante. Este país debe mirar mucho para atrás, que no mira. Gracias. Adelante, Beatriz. Sí, mi pregunta es sobre los principios rectores. En la jerarquía de las normas jurídicas de Panamá, esos principios rectores, digamos que de una política pública en la que se enmarca, digamos que otras leyes o otras normas, esos principios rectores también se extienden a esas otras normas que se pueden fundamentar en una política pública o que salen de ahí. Y si hay como principios rectores que Universales. deberían tener todas las políticas públicas, sí, aunque estén explícitos o no, o subyacen en las normas. Interesante. Y miren, los principios rectores deben contener elementos que de alguna forma hagan sintonía con procesos de equidad, de igualdad, de garantía de derechos. Yo no tengo la capacidad para hablar de principios rectores universales, no me atrevo, pero sí en esta materia que tengo muchas calles recorridas, demasiado. Estos principios rectores tratan de alguna forma de englobar o aglutinar la complejidad de situaciones en materia de políticas públicas en este tema de criminalidad deban abordarse. Pero toda política, yo trabajé en las políticas de discapacidad. Si usted busca política de discapacidad del Estado panameño, que después vino el gobierno de Martinelli y lo tiró a la basura, y lo digo con toda el respeto y con toda la responsabilidad, esa política para personas con discapacidad tienen principios también y que son inherentes al tema de las personas con discapacidad. Entonces, y sé que en las políticas en materia de discapacidad, el principio de derechos humanos sostenibles, esos principios aparecen allá, aparecen en ese renglón de políticas que no es este tema, que es un tema de discapacidad. Pero reitero, universalizar o englobar unos principios, no me atrevería a decir sí, eso es válido. Pero cada escenario, cada hecho debe protegerse con marcos generales, con principios rectores, que son la guía. ¿Algún otro comentario, aporte? Hola, buenas tardes. Sí, tengo dos preguntas para el profesor Murray. Profesor, ¿qué valoración usted le da a lo que está ocurriendo en El Salvador? ¿Es sostenible la supuesta baja de criminalidad en aquel país? Y la segunda pregunta, ¿qué valoración usted le da a aquellos modelos de mano dura aplicados en países de Asia Menor, tipo Singapur, que es el modelo que utilizan por estos lugares como referencia? Así colega. Lo de Eso es todo, Salvador. profesor. Sí, lo escucho, gracias. Lo de Salvador sabe igual que yo que eso no es sostenible. Y yo sé por qué me pregunta. No es sostenible porque hay abuso de derechos humanos. Yo no soy defensor de los derechos de los delincuentes porque mucha gente cuando yo planteo argumentos sobre el modelo de Bukele, dice, no, este es defensor de los derechos de los delincuentes. No, no se trata de eso. Se trata de comprender que el delito y la forma en que Bukele instrumentó sus acciones, primero tenían que ver con una realidad propia de El Salvador, por parte de las Maras 18 y la Mara 13, que
había generado una subcultura de la criminalidad y del pandillerismo que se había tomado el país. Como fórmula, a ellos les parece que es la mejor fórmula por el nivel estructural que las maras habían contenido la población y que habían generado zozobra, crímenes, controles, pero ese nivel que existía también era por pactos y compromisos con los gobiernos que anticipan. Entonces, por ahí hay que ver también si hubo una especie, y si lo hubo, una especie de mecanismos de acuerdos, inclusive hubo pactos, usted sabe eso, hubo pactos, acuerdos de pacificación y demás, y que le dieron un carácter de organización a estos grupos. Inclusive estos grupos aspiraban a ser partidos políticos. ¿Ah? Entonces, yo no creo que es sostenible este modelo, a menos que Bukele se reelija por 5 periodos más y a menos que tenga los recursos para sostener este modelo y que comprenda también que el trabajo penitenciario sin trabajo es violación de los derechos. Yo no sé si él se leyó las reglas mínimas para el tratamiento del delincuente de Beijing o las reglas mínimas para el tratamiento del delincuente de Nelson Mandela. Yo no creo que las tiene que haber leído. En cualquier momento, este modelo no resiste y sucumbe frente a lo que existe. No creo que la alternativa ideal les ha funcionado porque el norte o la lógica es que ha disminuido la criminalidad, como usted bien señala. Mano dura y estas manos y estos mecanismos que ocurren en Asia, donde hay pena de muerte y hay medidas más extremas, como son las sanciones más extremas que en la antigüedad funcionaron, parece que hay una regresión penal, modelos anterrógradas de sanción. Reitero, la criminalidad, su manejo, su intervención es cultural. Cada sociedad, cada estado debe buscar los mecanismos que no irrumpan con la violación de derechos, pero que garanticen que haya justicia social y paz social. Muchas gracias, profesor. ¿Alguna otra intervención, comentario, aporte, pregunta? Bueno, si no hay más, profesor, definitivamente yo creo que esto es solamente una oportunidad que tenemos para discutir estos temas que han presentado buenas preguntas, buenos debates, y quizás en otro momento pudiéramos discutir caso Salvador, caso Singapur, mano dura, ¿no? Como se menciona. Entonces, bueno, de parte de la Dirección de Extensión, le agradecemos profundamente su intervención. Estamos agradecidos, compartiremos con los participantes. Esta sesión ha sido grabada, se guarda en YouTube de la Dirección de Extensión y es consulta pública, ¿no? Entonces, muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. A la orden, muchas gracias. Saludos.